para la comprensión objetiva de la Biblia. Muy buenos días para todos los oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien, que estén muy atentos para aprender muchísimo de este programa. Recuerden que nuestras líneas, nuestro medio de comunicación siempre está abierto. 317-210-0419. 317-210-0419. También tenemos nuestras redes sociales para que ustedes se empiecen a unir y nos agreguen en el Facebook. Nos encuentran como Aprendiendo Biblia con una H intermedia en nuestra fanpage del Facebook, Aprendiendo Biblia. Y también nos pueden agregar al Twitter, nos pueden seguir por allí, @APBiblia. Y en el Instagram. En el Instagram nos encuentra como Aprendiendo Biblia con una H intermedia. Por todos estos medios sociales ustedes nos pueden encontrar a los realizadores de este programa para que nos puedan hacer alguna pregunta, petición o simplemente saludar. También nos escuchan en la radiocelestial.com, allí a todas las personas, a los YouTube videntes y oyentes que nos están viendo por allí, un saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Recuerden que pueden entrar entonces a la radiocelestial.com. En YouTube es la Radio Celestial 104.1 FM. Así nos encuentra la Radio Celestial 104.1 FM para que pueda ver este programa en vivo y también para que lo pueda repetir en algún momento si está interesado en repetirlo. Vamos a ir saludando poco a poco al equipo de trabajo. Quiero empezar con Paula López, que es la voz del oyente. Paula, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días a cada uno de los que nos escuchan el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos estén escuchando muy animados con lo que vamos a aprender el día de hoy. Claro que sí. Antes de saludar al invitado de la mañana de hoy, quiero saludar a la doctora Vilma Luisa. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Hoy aquí estamos todos animándonos a despertarnos, no solamente a nivel mental, físico, sino también a nivel espiritual. Entonces, arriba esa actitud de conocer y saber lo que Dios ha dicho. Y bueno, y tenemos un invitado. Recuerden que siempre nosotros tenemos un invitado. Este invitado ya nos había acompañado en programas anteriores y hoy tenemos nuevamente el privilegio de contar con él. Él es Amán Zuluaga. Amán, muy buenos días. Muy buenos días, muy contento otra vez de estar en este programa. Y bueno, esperemos que sea el Señor, el Espíritu Santo dirigiéndonos en esta sesión. Bueno, claro que sí. Recuerden que el próximo sábado es nuestro sábado de preguntas y de respuestas. Aunque hay algunos oyentes que nos han llamado a hacernos algunas preguntitas, pues algunas respuestas merecen un estudio un poquito largo. Y como venimos hablando del tema del Espíritu Santo y de esa exégesis espiritual, porque el texto bíblico requiere esos dos componentes, tanto la parte de la gramática, del texto, lo que dice, los contextos, también requiere de esa parte que explicamos hace 8 días, que es lo del Espíritu Santo. Entonces, si nos llaman durante el programa a hacernos preguntas, pues nosotros las apuntamos, pero posiblemente si no tiene que ver con el tema, si se sale mucho, si merece una explicación mucho más larga, entonces nosotros esas preguntas las abordamos en el programa de preguntas y respuestas. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y les cedo la palabra a la doctora Vilma Luisa. Sí, recordemos, y más para los nuevos oyentes que de pronto se están sintonizando hoy en día, lo felicitamos por haber tomado la decisión de sintonizar este programa y escuchar, y este deseo de conocer lo que Dios dice y conocer su palabra. Entonces, ¿qué es el objetivo de este programa? Como dice en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por leer, escuchar la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros quiere aumentar esta fe que proviene de Dios y es creerle a Dios, está basado en la palabra de Dios, en la comprensión de ese único significado de la palabra de Dios, su autor, porque su autor es el Espíritu Santo. En estos días la mayoría de las personas están con la preocupación que si los escritores, que si los traductores no se equivocaron, pero recuerden que
el autor de este texto es el Espíritu Santo, no los escritores. Entonces los escritores no les cabe la posibilidad de equivocarse, porque el Espíritu Santo los inspiró a los escritores que están en el texto bíblico, y entonces cada palabra que está ahí salió del Espíritu Santo por medio de la inspiración a los escritores. Entonces, y es un principio que tenemos, que este Dios y el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión, no es un espíritu de enredo, de 2 versiones y de 3 versiones de él. No va a abordar el mismo tema diciendo cosas diferentes y contrarias. Entonces, este principio siempre tiene que regir cuando nos acerquemos al texto bíblico. Recordar, saber, tener en cuenta que el único autor de todo el texto es el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores. Por lo tanto, él garantiza y garantizó que sus escritores, porque eran sus escritores escribieran lo que él les había inspirado. Entonces, él mismo evitó que los escritores metieran cosas que él no estaba diciendo o que él no estaba inspirando. El que estuvo pendiente de lo que los escritores escribían era el mismo Espíritu Santo. Así es, doctora. Recordemos que estábamos hablando la semana pasada que es importante que las personas que empiezan a leer la Biblia, o sea, deben leerla continuadamente, en orden, y recordamos lo que decíamos la semana pasada, hay muchas personas creyentes en el Señor Jesucristo que no leen la Biblia y que llevan muchos años congregándose en alguna iglesia, asistiendo y perteneciendo a una iglesia, diciendo que creen en el Señor Jesucristo y pueden ser salvos, pero que nunca han terminado de leerse la Biblia, aunque sea una vez. Y hablábamos de que la forma de crecer en el Señor no es solamente con la lectura de la Biblia, pero es una parte muy importante en la relación y el crecimiento del Señor. Sí, porque si yo voy a creerle a Dios, yo tengo que saber lo que Él ha dicho y hecho. Yo no puedo creer si no sé lo que Él ha dicho y hecho. Y seguirnos por lo que las personas nos dicen que dice la Biblia, necesariamente eso sí es lo que no puede ser cierto. De pronto eso que están diciendo las personas que dice la Biblia, que en muchos casos ni la han leído, o habiéndolo leído, la están interpretando, están sacando unas conclusiones que no son, principalmente con la mayoría de las preguntas. No que no nos envíen las preguntas, pero siempre les tenemos que aclarar de que no saquen los versículos y las preguntas de un solo versículo, de un solo pasaje. Léanse cuando a ustedes se les presenta alguna duda del texto bíblico, léanse por lo menos todo el capítulo o todo el libro donde les nació la inquietud por medio de un versículo. No se sigan solamente la duda, alimenten la no comprensión con un solo versículo. Un solo versículo no les da la luz de lo que está diciendo. Ya hemos aquí aprendido que eso está metido dentro de un contexto que tiene toda una relación con los versículos anteriores, con los versículos posteriores y muchas veces con todo el contexto de la Biblia. Pero mínimo, léanse el libro donde se les está saltando la no comprensión lúcida, que les asalten preguntas o dudas de qué es lo que está diciendo o a qué se refiere. Siempre vemos que cuando estamos contestando preguntas, siempre tenemos que remitir al contexto interno y externo de la pregunta. Pero aunque ustedes no tengan un conocimiento histórico, académico, tanto de la literatura, de la historia, del contexto interno, de qué es lo que pasaba, pero leyendo nomás el texto, el Espíritu Santo la inspiró en forma tan perfecta, que el mismo texto, pero si usted lo lee completo, sin sacar las palabras y los versículos de su contexto interno, el Espíritu Santo habló muy sencillo, muy claro, y lo podemos entender. Las confusiones se dan por estar sacando los versículos de su contexto. Es que hay una costumbre muy, muy marcada en las personas en general, y uno crece con ella, y es precisamente tomar versículos de la Biblia. Es que la Biblia es de los pocos libros, no sé cuál otro, que está dividida en versículos. Ajá.
pero esos versículos no hacen parte del texto original, esa numeración, a las constituciones, pero sí están hechas por artículos, por un sentido. Aquí esta es una división que pusieron por organización, pero el texto original es continuo. Entonces, esa organización numérica de versículos y capítulos nos ha llevado a creer que cada número es un sentido completo de un texto, y no es así. Es un texto normal que uno debe leerse completo y asociarlo con otras partes del texto. Tenemos la costumbre muchas veces de leer la Biblia, y por no leerla concentrado, sino a veces por leerla por cumplir, porque como hay que leer la Biblia, entonces uno la lee, un versículo le llama la atención y eso es lo que uno se queda, con lo que uno se queda en la cabeza. Pero hay que entender que el libro es un libro como tal, que tiene un mensaje, que tiene un sentido, que tiene una frase en un lado, que tiene otra frase en otro lado, que yo debo unir y debo mirar qué fue lo que el Espíritu Santo expresó. Y incluso ahorita que veníamos revisando un texto, digamos, como en una parte toca un tema y abajo lo explica, y si uno queda con la parte de arriba, pues va a entender una cosa que no es la explicación que mismo está dando. Además, con lo que decías ahora, doctora, me recuerda algo muy importante, y es el concepto que se tiene de fe. Las personas siempre dicen, y uno lo escucha muy seguido, yo quiero aumentar mi fe, yo quiero que el Señor haga que mi fe se aumente. Y me recuerda con lo que tú decías, es que hay que creerle a Dios, y para creerle a Dios debo conocer qué ha dicho. Eso es lo que es fe, que la gente muchas veces les olvida qué es fe. Y fe no es esta actitud positiva, este deseo de querer algo, no, eso no es fe según el texto bíblico. Según el texto bíblico, la fe es creerle a Dios, y ese creerle a Dios es lo que a mí constantemente me hace tener confianza en Él, creer lo que Él ha dicho, y esa fe es lo que me permite a mí saber qué es lo que Él ha dicho y cómo puedo creer en eso. Entonces es muy importante que las personas sepan qué es fe, qué es tener fe, qué es aumentar mi fe, y cómo viene ese aumento de fe, leyendo Biblia y relacionándonos con el Señor. Viendo, analizando, escuchando, enterándonos, sabiendo de lo que Dios ha dicho y hecho. Entonces es que podemos tener fe. Por eso en Romanos, recuerden, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que yo soy sordo. Ya sabemos que ese oír es extensivo. Los sordos y los ciegos escuchan, los ciegos por braille escuchan, aunque estén leyendo. El leer también es escuchar. No nos concentremos en esa palabra, en su concepto amplio de oír la palabra de Dios. Entonces, leer no es oír, leer es oír, ¿no? Entonces, ver un video de la palabra de Dios es oír la palabra de Dios, es conocer lo que el Espíritu Santo ha dicho, y lo que Dios ha dicho, el Espíritu Santo, que Dios ha dicho, que Dios ha hecho. Entonces, es importante. Ahora mismo, en el estudio en que estamos, es las características espirituales que yo tengo para encontrar ese único significado de este texto. Este texto, llamado la Biblia, es único en la literatura universal. Es único en toda la literatura del ser humano, de los textos más antiguos y de los más modernos. Tiene una característica que lo hace único, que su autor es un Dios, que su autor es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo usó a 40 escritores diferentes de diferentes épocas para hablarnos, no en lenguaje espiritual divino, para hablarnos de realidades espirituales en lenguaje humano, en realidades humanas, concretas de este mundo, de la tierra. Entonces eso lo hace único. Hay muchos libros espectaculares y hay muchos textos espectaculares escritos por hombres, pero su autor también es hombre. De lo que está hablando también es de una realidad material humana. Todos los textos, y hay textos espectaculares a nivel literario, a nivel científico, a nivel de doctrina, a nivel del arte, de cualquier conocimiento, pero el único texto, hay muchos textos que se aducen a sí mismos espirituales porque están hablando de alguna doctrina religiosa, o están hablando de algún tipo de Dios, o están dando pensamientos espirituales,
pero en realidad ninguno de esos textos es un texto donde su autor es espiritual. Y un autor humano, no escritor, sino un autor de un texto humano, no puede producir realidades espirituales, ni menos realidades espirituales divinas. Por eso este texto llamado la Biblia, que nomás es una, y aquí no nos cansamos en este programa de recordarle, y les agradeceríamos que cada uno de ustedes retransmitiera esto, y esta verdad y esta información correcta. La Biblia nomás hay una cantidad de traducciones llamadas versiones, y hay una cantidad, todos los idiomas, todas las lenguas, pero la Biblia, el texto que les diga, la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, dice lo mismo. Muchas difieren ¿en qué? En los comentarios. O en el lenguaje de pronto que utilizan, más moderno, menos moderno, pero dice el contenido es el mismo de la Biblia. Es el mismo de la Biblia. Y recuerden que ninguna religión, ningún comité, ninguna persona avaló el texto bíblico. ¿Quién lo avaló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado todo el tiempo ahí garantizándonos que lo que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, fue lo que él dijo. Es muy importante que nosotros realmente, y cada uno de los oyentes, exponga su actitud en dejarse limpiar de tantas cosas que están guardadas en el cerebro muy difíciles, sobre todo con ese tema, porque lo hemos visto en el curso que se dicta de comprensión de textos en la Universidad Tecnológica, es que con los estudiantes siempre pasa lo mismo. Se les está explicando ese tema y luego dicen, pero la Biblia católica, la Biblia evangélica, y acabamos de salieron con una tercera, la Biblia cristiana. Y acabamos de explicar, y nos ha pasado siempre en los cursos que se dictan en la universidad, que estamos explicando y las personas vuelven y salen con lo mismo. Entonces eso muestra que efectivamente es un conocimiento que está metido, un conocimiento errado, pero que está metido muy, muy, muy en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, y que nos cuesta dejar de decir la Biblia cristiana, de qué religión es esa Biblia, de qué doctrina es esa Biblia. Es importante tener eso muy claro, porque eso es lo que, también dependiendo de eso, es que yo me acerco al texto. Porque si yo me acerco pensando que es una Biblia católica y que la que tiene mi compañero es una Biblia evangélica, eso ya a mí me sesga en creer, en conocer, en aprender. Es importante ir limpiando esas ideas equivocadas que tenemos. Y de ese requisito es que vamos a hablar precisamente hoy, que nos acerquemos a la Biblia con una actitud. Estamos hablando de como las características para que el Espíritu Santo revele, porque recuerden que el texto está inspirado por el Espíritu Santo, y como Él es el autor, Él es el único que nos puede aclarar, revelar, explicar qué fue lo que inspiró. Recuerden que una de las características es que el autor del texto es el que le da sentido y significado al texto, no los lectores, no los usuarios, no los creyentes. Por mucho que sea versado el creyente, por mucho que sea obediente el creyente, no determina lo que dice la Biblia. Ni ningún profeta, pastor, maestro determina lo que dice el texto bíblico. Lo único que determina lo que dice el texto bíblico es el Espíritu Santo. Y Él, ya habíamos hablado que Él utiliza la revelación, ya no la inspiración, sino la revelación. La revelación, recuerden que es aclarar, quitar el velo, mostrar, y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, porque es el autor del texto. Pero entonces se requiere para que Él revele, para que Él muestre, y nosotros lo podamos entender. No es solamente de que el Espíritu Santo me lo reveló, no, tenemos nosotros que tener una actitud para poder comprender que lo que nos está revelando el Espíritu Santo es realmente lo que está diciendo el Espíritu Santo. Pero tenemos una cantidad, precisamente ayer alguien me comentaba que es artista y que estuvo en un curso, es pintora, fotógrafa y todas estas cosas de las artes, por eso digo que es artista, y su trabajo y su vivencia es esto, y estaba en un curso del color, ¿no es? Del color, del estudio del color. Y el que estaba dictando el curso del color, capacitándose, le habló de prejuicios
ante el color. Entonces, que muchas veces la persona se equivoca en combinar en forma artística los colores porque está influenciado por unos prejuicios. Y decía, ¿y cuáles son esos prejuicios? Que a veces consideran que el amarillo da este mensaje, y no necesariamente el amarillo da ese mensaje. Peor aún, doctora, hemos crecido siempre diciendo que el azul es de niño y el rosado es de niña. Por eso. Entonces un hombre no se pone una camisa rosada que porque es de niña, y si se la pone tiene otro mensaje que manda. Entonces eso también es algo con lo que yo hace mucho tiempo les digo a las personas, dejen de estar que siempre que es niño regalar azul o niña regalar rosado. O sea, porque ¿desde dónde salió ese cuento de que los colores son? Entonces lo llamaban en este curso que la persona aborda el conocimiento lleno de prejuicios. Entonces, un prejuicio puede ser su gusto. Un prejuicio puede ser la información esa que tenga, que entonces si están ellos pintando una niña y un paisaje donde haya niñas, entonces ya tienen el prejuicio de que no pueden pintarlas de azul, con vestidos de azul, en un contexto de azul. Y entonces ya va sesgado, ya no va con la actitud de lo que quiere reflejar el pintor, sino que está reflejando unos conceptos equivocados de lo que quiere. Entonces él decía que sale una pintura y unos colores llenos de prejuicios, y que no es lo que realmente se está mandando en el mensaje del pintor. Entonces les tenía que aclarar eso, y en ese momento estábamos en un estudio bíblico y ella nos compartió eso. Entonces, que muchas veces vamos, y por lo regular, vea, yo les puedo aseverar que la mayoría de nosotros, los seres humanos, tenemos un concepto y unos prejuicios acerca de Dios y acerca de su palabra totalmente erróneos de lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este texto, y aquí me acordé que nosotros estamos sacando versículos, pero nosotros estamos sacando versículos, no los estamos sacando, porque ya nosotros sabemos el contexto. Correcto. Como ya sabemos el contexto, podemos decirle, vea, busquemos en Romanos 12:2, que es otra de las características que tenemos que hacer, aproximarnos a la Biblia sin prejuicio, sin toda esta cantidad de prejuicios y de conceptos erróneos, y a ver qué es lo que dice. Entonces, vamos a leer en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo que estamos hablando. Entonces, miren que el mismo Espíritu Santo dice, no os conforméis a este siglo, a todo este maremando de información, y que nosotros vamos con todo este maremando de información a querer nosotros a transformar la Biblia, a querer nosotros que la Biblia nos hable acerca de, pero ya vamos con un criterio. Vamos, si ustedes se acercan, como últimamente están haciendo, si ustedes se acercan a la Biblia convencidos con esta doctrina errónea, equivocada, carnal, demoníaca, de que la salvación se pierde, ustedes todo contexto de los ver, ustedes van a encontrar, yo creo que toda la Biblia, si nos acercamos con esa actitud, toda la Biblia dice que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque nos entra, es eso. Recuerde que tenemos que acercarnos, ¿qué dice Dios acerca de esto? Si usted quiere encontrar. Pero si usted se va con esta actitud, con este prejuicio, usted va a encontrar de Génesis a Apocalipsis, la Biblia le va a confirmar eso. Es que eso no solamente pasa con la Biblia, en la vida de uno pasa con todo, y ya está gracioso, con la música. Ajá. Depende del estado de ánimo que uno tenga. Coja una persona que acabó de terminar con su pareja y todas las canciones de despecho le salen. Le salen y no suenan, y suenan. Claro, uno dice, pero si no fuera normalmente, y si está enamorado, todas las canciones le salen. Entonces, es la actitud que uno le ponga a cada cosa es lo que encuentra, porque es lo que el cerebro resalta. Igual, si uno coge la Biblia, si uno quiere ver la misericordia del Señor, la va a encontrar. Y si quiere ver cómo está viviendo bajo normas o bajo ley o bajo castigo, lo va a encontrar. Porque en todas partes hace referencia a una cosa u otra sin decir que un versículo que diga algo de la ley es porque la Biblia es ley. Sí. Ayer precisamente una persona estaba
tratando de mostrarme que el Dios bíblico era tremendamente malo, y porque le gustaba el matar, el asesinato y un montón de cosas, y trataba de justificar sus argumentos en la Biblia misma, siempre con ese prejuicio, y encontraba versículos que sustentaban lo que él pensaba. Entonces, sí, hace 8 días estuvimos leyendo en Juan, que era muy importante esa actitud, y por eso Juan decía que si usted se acercaba con la actitud de obedecer, ¿cierto? De mirar si era lo que Dios se había dicho, pues se le iba a ser revelado. De lo contrario es muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Entonces, cada uno de nosotros nos tenemos que aproximar, y nosotros lo hacemos con los otros textos. Vamos, yo quiero saber, y casi siempre me acuerdo porque es tan sencillo, yo quiero saber los ríos de Colombia. Me busco una geografía de Colombia, pero yo me voy dispuesto, libre, a que, yo no sabía que en Colombia había un río que se llamaba Sinú, ¿no es? Entonces, yo me estoy enterando por el texto de geografía. Yo quiero saber, si yo quiero saber lo que Dios ha dicho, no de confrontar lo que yo creo que Dios ha dicho, no de la información, sino que si yo me acerco y el texto bíblico me está diciendo otra cosa, uno inmediatamente renovar, borrar con la palabra de Dios, borrar, no tachar la Biblia, no decir, yo no creo que esté diciendo esto, los escritores se equivocaron, a mí me parece, y con la psique inspiración, que eso está escrito por hombres, aquí Pablo se equivocó, aquí Santiago se está contradiciendo con Pablo, aquí Moisés está diciendo otra cosa. Entonces, no, esto es de confusión, esto es una contradicción, esto es mitológico. Yo cómo voy a aproximarme a este texto que me está contradiciendo todo lo que tengo. El Señor dice, renovados en vuestra mente. Pero ¿cómo nos vamos a renovar en nuestra mente? La palabra es la que nos tiene que renovar. La palabra. ¿Por qué es? Mucha gente me ha preguntado, Vilma, pero esta persona vino de Buga. Fue con una fe. Iba con un cáncer diagnosticado por los médicos y todas estas cosas, y fue al Cristo de Buga, y Dios lo sanó. Regresó, le hicieron todas las curaciones, le hicieron todas las radiografías, le hicieron todos los análisis. Irma, en el Cristo de Buga, Dios lo sanó. Digo, un momentico. Si vino sano, yo no estoy discutiendo que llegó sano. Pero no lo sanó Dios. A la luz del texto bíblico, no lo sanó Dios. Digo, pero ¿por qué no sanó? Si fue con esa fe, no lo sanó. ¿Por qué? Porque ahí hay varias contradicciones de lo que Dios ha dicho. Él no va a decir una cosa y hacer otra cosa. Él no va a prohibir las imágenes y va a sanar por medio de una imagen, ¿no? Él no va a hacer eso. Y él tiene prohibidas las imágenes hasta de que las adoremos, las honremos, y él mismo ha dicho, como una imagen los va a sanar. No, que el Señor no me sanó fue a través de la imagen y de la fe que yo llevo ante esa imagen. Hay una contradicción con el texto bíblico, y Dios no va a hacer eso. Dios no va a decir una cosa y actuar de otra forma, con lo que está diciendo contrario. Entonces, yo no te estoy discutiendo que llegó sano. Yo lo que te estoy discutiendo es que esa sanidad no procede de este Dios. Del Dios bíblico no procede. Y nosotros lo podemos ver, que estuvimos ahora leyéndolo creo que en Primera o Segunda de Corintios, que estuvimos en Primera de Corintios, en el 10, creo que estuvimos leyendo, por ahí a la mitad del 10, que estuvimos leyendo, y no puedes participar. 10-12. Pero esto viene también a raíz de una pregunta que nos hizo un oyente. La semana pasada. La semana pasada, durante el programa, a doña Lili, que nos hizo esta pregunta, precisamente en Corintios, 1 Corintios 10-12, en donde en el 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Entonces, pues sacando un versículo de su contexto. Para poder analizarlo, nosotros leímos el contexto, que es lo que estaba hablando. Pero miren lo que dice, que no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y que detrás de todo, yo creo que es el 10:19. Sí, por ejemplo, desde el 7 empieza, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El 19 dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Sigue. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, si yo voy ante un ídolo, que es una imagen de estas, ante un ídolo, y vengo diciendo que el ídolo me sanó y regreso sano, miren que el texto bíblico está diciendo que el ídolo nada es. Y que no detrás del ídolo están los demonios. Entonces, sí vino sano, pero ¿quién lo sanó? No lo sanó Dios. Algo muy interesante, doctora, ¿no? Es que el Señor, en su palabra y su sabiduría, nos responde las preguntas que nosotros siempre nos hacemos. Bueno, entonces, si no sanó la imagen, ¿quién lo sanó? Ahí mismo le da la respuesta. Pues, ¿no? Sino que nosotros no nos queremos enfrentar a estas ideas que tenemos en nuestro cerebro y que son contrarias a lo que dice el Dios de la Biblia. Y es muy importante lo que estamos hablando porque ese tema que estamos hablando no es que estemos hablando inclusive de la idolatría, estamos hablando de lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra y que lo conocemos es en la medida que leemos su texto y su palabra, que es importante leerla para saber eso. De todos modos, porque como entiendo de Mauricio viene esto de una pregunta de un oyente, aquí esto nos aclara bien que no se puede asignar que el Señor hizo algo a través de algo que él mismo ha prohibido. Pero también es bueno entender que ese versículo 12 que dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no está hablando de salvación. Ajá. Porque así como en el mismo versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Ninguno busca providencia sino el del otro. O sea, entonces ya hay que preguntar, bueno, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Porque aquí está diciendo todo me es lícito, pero no todo me conviene. Le está diciendo, no se metan en compartir las cosas del demonio con las cosas del Señor. No lo hagan, pero no está diciendo es que van a ser condenados si lo hacen después de haber sido salvos. Y ese caer no se refiere a perder la salvación, a caer en pecado, o no hagan ese revuelto. Eso es lo que está diciendo, no hagan ese revuelto. ¿Y por qué? Por el contexto, no solamente de ellos, sino el contexto de nosotros. Hay personas que vienen y me dicen, no, es que yo fui a un ritual de doctrinas orientales y a mí me pareció bueno la meditación, y entonces sacar la meditación oriental, que es una meditación con deidades orientales, porque la meditación de las doctrinas orientales es con deidades orientales. Entonces yo voy a aplicar, entonces no voy a meditar con las deidades orientales al estilo de la meditación oriental, sino que se la voy a aplicar al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Eso dijo, no lo mezclen. No hagan esas mezclas. Ya ustedes fueron arrancados de ahí, ya fueron arrancados de la idolatría. No me mezclen, dice el Señor aquí, lo mío con otros dioses. Porque esos ídolos nada son. Y detrás de todos esos ídolos y de todas esas doctrinas idolátricas a otras divinidades que no existen porque no son dioses, ¿no? Están detrás los demonios. Hay gente, lo digo porque me ha pasado a mí y me dicen, no, pero es que yo no la estoy adorando, yo simplemente la tengo de recuerdo, porque me gusta mirarla y recordar, eso me permite recordarla. Y digo, igual eso no es bueno tampoco. Porque dicen, es que, mira, es que en Éxodo 20 sería muy bueno nosotros leer lo que... mira, el Señor nunca se atrevió a pensar, fíjense, Dios nunca se atrevió a pensar hasta dónde llegaría la degradación del ser humano, porque nunca dice que a las imágenes de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo en la tierra, no dijo que ni la adoráramos. Mira lo que dice. Éxodo 20 es del 1. Por ahí del 1 en el 2 dice. Dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo,
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y mira lo que dice. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No dice ni que ni las adorarás. A mí siempre me ha impresionado. A Dios ni se le ocurrió que fuéramos a hacer adorarlos. De adorar. ¿No es? Dice, ni las honrarás. En otras versiones dice, ni las venerarás. Como si fueran Dios. Como si fueran la representación de un Dios. Como si fueran la cercanía con un Dios. Ni las honrarás, ni las venerarás. Ni le darás culto. Ni dependerás de ella. Mira hasta como dice, no los adorarás, ni los servirás. ¿Comprende? Entonces, a Dios ni se le ocurrió que el ser humano íbamos a cometer la atrocidad, porque esa es una atrocidad, de adorar las imágenes. Aún las imágenes que, entre comillas, estén representando al Señor Jesucristo. Pero nosotros no sabemos cómo era la cara del Señor Jesucristo, cómo eran sus ojos. Es que él le dijo inclusive que a Moisés, una representación mentirosa. No solamente que tiene prohibidas las imágenes, sino que es una imagen mentirosa, no es real. Como siempre les he dicho, es como si yo cogiera la foto de Mauricio, porque es de aquí de Pereira, está en Cristo y todas las cosas, y digo, ve, ahí les mando la foto de Amán. Ustedes están viendo a Amán y están viendo a Mauricio. Entonces, si ustedes no conocen a Amán y a Mauricio, como está sucediendo ahora con las redes, yo puedo armarme un perfil falso. Y estoy convencido que estoy hablando con Mauricio, pero yo estoy hablando es con Amán. Yo creo que estoy hablando con una mujer y estoy hablando con un hombre. Eso es una mentira. Entonces, que yo estoy hablando con el Señor Jesucristo, primero representado en una imagen y representado con unas características que no son las de él. Pues no son las de él. Entonces, ¿con quién estoy hablando? El texto bíblico dice, el Espíritu Santo dice, está hablando con los demonios queridos. Detrás de cada ídolo, de cada imagen que considero como Dios, porque muchos han ido al extremo, ¿no? Hay una imagen, hay un busto de Simón Bolívar. Eso no se llama idolatría, de eso no está hablando el texto bíblico, no está hablando de todas las estatuas, de todas las imágenes, está hablando es de lo que consideran que eso es Dios. Y se están dirigiendo a Dios. Y muchos creyendo que se están dirigiendo al Dios bíblico. Esa es una cosa muy diferente. Que muchas doctrinas que suena el himno nacional y no se ponen de pie. Es un respeto, simboliza el país, está simbolizando el Estado, el país. Y nosotros estamos haciendo una actitud de respeto, ponernos de pie ante el himno nacional, ante la bandera. Nosotros no estamos considerando la bandera como si fuera Dios. Una cosa es el respeto, muy diferente. El respeto por las autoridades, que incluso el mismo Señor nos lo manda en Segunda de Pedro. Eso es una cosa, y muy diferente es la adoración y la esperanza. Entonces yo le canto el himno nacional para que me vaya bien, para que me salga. No, y lo tengo como Dios. Yo respeta la institucionalidad del país, la institución. No espera que el país, por ser una deidad, me sane me supra mis necesidades. No considerando la bandera ni el himno nacional como Dios. Yo creo, doctora, que como siempre estamos hablando aquí en el programa, todo está dentro de un contexto y nosotros tenemos que aprender a mover dentro del contexto de las cosas. Es diferente las personas que tienen una imagen en su casa, a la cual le prenden una vela, tienen su esperanza ahí, creen que a través de esa imagen pueden obtener sanidad y muchas cosas, o la otra que estamos hablando de los símbolos patrios, digámoslo así. Siempre debemos saber cada contexto, cómo está hablando cada contexto, pero por ejemplo, para nosotros saber esto que estamos hablando de los ídolos, debemos leer el texto. Y esto que estamos hablando, nuevamente lo recuerdo a los oyentes. Y en eso está enmarcado, lo de las imágenes está enmarcado en el versículo anterior que dice, yo soy tu Dios. Y no tendrás otros dioses fuera de mí. Y inmediatamente habla de las imágenes. O sea, no tengamos a las imágenes como si fuera Dios o representación de Dios, que son muy diferentes. Él está enmarcado en la idolatría.
está enmarcado en que los otros dioses son ídolos, que estas imágenes, aunque nosotros creamos que está representando al Señor Jesucristo, no está representando al Señor Jesucristo, es una mentira, porque no son las características del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está colgado en una cruz. ¿Cómo lo vamos a hablar con un Señor Jesucristo colgado en una cruz? Si Él no está colgado en una cruz, estuvo colgado en una cruz, es muy diferente. Que yo para hacer memoria y acordarme que estuvo colgado en una cruz, pero usted está hablando, usted se está arrodillando ante ese crucificado, y más aún a ese crucificado que no tiene las características físicas del Señor Jesucristo. Yo no puedo, y cada vez, entonces, el Cristo de Monterrate tiene otras características físicas, y hay muchos Cristos, pero el Cristo es uno solo, con unas características definidas. Entonces, así como Paula, hay muchas Paulas, pero Paula Andrea López Espinosa es solo una, y uno tiene que conocer con cuál Paula me estoy relacionando. Y habrá muchas o no. He encontrado Paula Andrea López, muchas he encontrado. Pero no son tú, no eres tú. Entonces yo no puedo decir, ve aquí, Paula Andrea López. No eres tú. Entonces él está hablando dentro de un contexto de las imágenes de adoración, de honramiento, de tenerlos como Dios. Tenerlos como el Señor Jesucristo, darle un tratamiento como si fuera el Señor Jesucristo. De eso es que está apuntando cuando en eso habla de a Israel que no tenga otros dioses. Pero recuerden que aparece también en el Antiguo Testamento la imagen de la culebra, en donde cuando miraban a la culebra eran sanados. ¿Pero qué? Dios fue el que la puso, Dios fue el que le dijo a Moisés, me haces una culebra y que todos miren allá, como sombra del Señor Jesucristo, pero él no estaba dando autorización para hacer imágenes y ser dirigidos por una imagen. Él estaba dando una orden, él era el que lo estaba haciendo. Eso es muy diferente. Entonces, la oyente que nos preguntaba que caer de qué. Entonces vienen y sacan el versículo y dice, el que esté firme que no caiga. Inmediatamente piensan en que cayó con un pecado imperdonable y perdió la salvación. Porque le está hablando a los de Corintio, a la iglesia del Señor Jesucristo de Corintio, donde está hablándole a creyentes salvos y les está dando unas recomendaciones de un comportamiento, y que como en ese contexto de primer siglo había esta multitud de dioses de los diferentes pueblos, dice, vean, no caigan en idolatría, esos no son dioses, no caigan, no mezclen las cosas. Ya ustedes fueron rescatados de esa idolatría, de esos dioses, ustedes no mezclan las cosas. Nosotros pasamos mezclando las cosas, sacándolas de su contexto y mezclando las cosas. Y miren que el versículo 28 aclara hasta el por qué no se debe mezclar. Y aquí dice en el versículo 28, dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, el tema es por el otro, por mostrarle al otro que ahí no está el Señor. No es porque me vaya yo a condenar si como esa carne, entonces me derretí. No, el tema es por mostrarle al otro que ahí no está el Señor. Así que hasta por testimonio y por evangelio al otro, por amor al otro, para que sepa que donde está, porque está ahí dentro no está del contexto, ustedes ya están en otra situación, actúen acorde con esa otra situación, y para que el mundo entienda que eso no son dioses y no tienen nada que ver con el Dios que ustedes los salvó. Entonces, no caigan otra vez, no se dejen atropellar por el contexto externo de la cultura en que estamos. Aquí estamos rodeados, aquí no estamos ya rodeados de estos dioses griegos o de estos dioses romanos, pero sí estamos con una falsa doctrina. Entonces, en donde la falsa doctrina están actuando, hay falsas doctrinas que tienen un Cristo. Entonces nosotros, por allá hay una falsa doctrina de profecías. Entonces, no, que todas las profecías provienen de Dios, porque escucho la palabra profecía y porque escucho de que lo que me dijeron se cumplió. Hay también falsas profecías que se cumplen,
¿Cuál es una falsa profecía? La que no provenga de Dios. No si se cumple o no se cumple, sino si proviene o no proviene de Dios. Entonces, en otro texto de la Biblia dice, lo que ustedes tienen que analizar no es el hecho en sí, sino esa palabra en sí, ese hecho en sí, sino si esa palabra, si ese hecho proviene de Dios, proviene de Dios. Si no proviene de Dios, como dicen Tesalonicenses, es un prodigio falso, mentiroso. No es que no haya sucedido el prodigio. Yo por eso les digo, yo no estoy dudando que vino sano. Yo lo que les estoy diciendo es que no lo sanó. ¿De dónde procede? No lo sanó Dios. Y eso tiene unas consecuencias. Esa sanidad que no produce el Señor tiene unas consecuencias en la persona. Doctora, no sé si sea posible que le recordemos a los oyentes que se conectan por primera vez porque estamos hablando de ese tema, o sea, de qué estamos hablando que llegamos a ese tema. Pues ya hemos hablado de que venimos de un curso, estamos viendo las características que tiene que tener el creyente, porque primer requisito era que sea creyente en el Señor Jesucristo, en la persona y la obra del Señor Jesucristo, que es llamado el Evangelio, que aquí en forma resumida Mauricio nos va a recordar a todos. Todo esto tiene que ver con lo que venimos hablando hace rato, porque empezamos hablando en el programa del creer, de la fe, y resulta que esto viene del oír, el oír que también, que el Señor Jesucristo es Dios, hecho hombre. Eso es muy importante que usted lo pueda comprender, esas características del Cristo bíblico. No es cualquier Cristo, es Dios, es hecho hombre, murió en una cruz para recibir la maldición de Dios, para morir por los pecados del ser humano, para dar vida y salvación al ser humano, porque el ser humano, dice el texto bíblico, que es eterno. Entonces, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo de Dios tiene la salvación, tiene vida eterna. Ese Cristo que murió en una cruz, que resucitó también, o sea, murió y resucitó, está vivo en este momento. Es un Cristo con el que usted se puede relacionar. ¿En qué momento? En el momento en que cree en Él, que Él pagó por esos pecados, que pagó por esa muerte y para darle salvación y vida. En ese momento usted recibe al Espíritu Santo y puede empezar una relación personal con este Dios que es el Señor Jesucristo, un caminar, un andar, en donde al momento usted empieza a conocer el texto, empieza a leer, empieza a indagar, a escudriñar, el Espíritu Santo le va revelando lo profundo de Dios, le va revelando todas estas cosas de Dios para que usted pueda creer, para que pueda conocer. Y en lo que hablamos ahorita, que un componente muy importante es el actuar, es muy importante hacer, no es solamente leer, es acercarse al texto con el fin de obedecer. Eso implica un actuar, un hacer. Si este Dios le está diciendo, no idolatre imágenes, entonces actúe acorde a esta creencia en el Señor Jesucristo, no idolatre imágenes. Es un actuar y es paso a paso, es poco a poco. Entonces, este programa se ha diseñado también para que usted pueda entender este mensaje que es tan importante, que es el Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, muerto en una cruz, resucitado y vivo en este momento, y va a volver por todas esas personas que han creído en el Señor Jesucristo. Una cosa, ojo, muy importante, un oyente me llamó ahorita a preguntarnos acerca del reposo, precisamente porque en Éxodo 20, después de lo que leímos de la idolatría, habla del reposo. Ya hemos hablado del reposo, sin embargo, la oyente quiere saber qué es el reposo. Aquí rápidamente le puedo decir, al creer que el Señor Jesucristo murió por usted, por sus pecados, que pagó en una cruz por esos pecados, que le da salvación y vida eterna, y que resucitó y va a volver, al creer en eso, usted ya está en reposo. Porque el Señor Jesucristo es el reposo, es un reposo permanente, no es un día en específico, es un reposo permanente. Entonces, para la persona, para el oyente que me acabo de llamar, estar en el Señor Jesucristo es un reposo permanente. Todos los días ya son reposo. Todos los días, a cada minuto, a cada hora. Entonces, descanse en el Señor, descanse creyendo y libérese. El Señor ha hecho de esto. Las obras para salvación. Y del comportamiento muy chévere con lo que dice Mauricio, porque las personas siempre relacionan que ese hacer es la condición para tener la salvación y el reposo. Y es todo lo contrario. Yo cuando creo en el Señor Jesucristo, después de creer y de ser salva, es que ya empiezo a hacer con otro propósito. Ya no es con el propósito de ser salva ni de tener perdón de pecados. Ya reposé de las obras para ser salvo, porque mi Salvador es el Señor Jesucristo. Yo no me salvo por obras, porque mi Salvador
es el Señor Jesucristo. Aprovecho para darle un saludo a Gloria Elena Guzmán, que es una nueva oyente y nos escucha desde Madrid, España. Ya nos está escuchando por TuneIn Radio. Le mando un saludo y quiero decirle que estoy muy, muy contenta de que nos está escuchando el día de hoy. A Gloria Elena y a todos los oyentes, muy importante, recuerde, porque venimos hablando de este tema, es creer en el Señor Jesucristo, en su obra, en lo que hizo y en su persona, es sellado, eso es un pacto por parte de Dios y es sellado por medio del Espíritu Santo, quien es que el Espíritu Santo lo va a acompañar, lo va a guiar y le va a revelar todas estas cosas que venimos hablando en este programa. Aparte de otro texto, en otro Efesios 4:23, también le manda a decir lo mismo a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia del Señor Jesucristo que está en Éfeso. Recuerden que iglesia no es la construcción, iglesia son las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos miembros activos de la iglesia, participantes, no asistentes. Ninguna persona es asistente a la iglesia del Señor Jesucristo, es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es parte de su cuerpo y somos las personas que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo se reúne, eso es muy diferente. La iglesia del Señor Jesucristo que está en Éfeso, pero que se reúne determinados días o determinadas horas o en determinados sitios. La iglesia del Señor Jesucristo en una misma ciudad está reunida en diferentes sitios. Hay muchas iglesias locales dentro de una ciudad. Y él le está escribiendo aquí a la iglesia del Señor Jesucristo que está en Efesios y que se reúne en diferentes lugares, diferentes días, pero es a todas las iglesias. Por eso es pertinente lo que dice el texto bíblico a las iglesias, a cualquier iglesia. Se le escribió a la iglesia de Éfeso, pero si nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, también es un mensaje para nosotros, no solamente para los efesios, sino para nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, de lo que y vestidos del nuevo hombre. Entonces, no podemos acercarnos al texto bíblico, sino como nuevas criaturas. Con una actitud de que el texto bíblico nos renueve, nos transforme, nos borre, nos quite cualquier concepto que traigamos y convencidos de que procede de Dios. Hay muchas personas que están convencidas que lo que creen de Dios es lo cierto, es lo verdadero y que eso está en la Biblia. Cuando se enfrentan a leer la Biblia, dicen, no, pero ¿cómo así? Yo no entiendo lo que dice, porque me está contradiciendo todo lo que sé, me está contradiciendo lo que me enseñaron mis padres, me está contradiciendo lo que me dice la sociedad, me está contradiciendo lo que yo toda la vida. Ustedes no saben el sufrimiento de las personas cuando comienzan a entender que todo lo que saben de Dios está equivocado. Que todo lo que saben, eso es muy doloroso. Mi experiencia personal, doctora, por ejemplo, para mí yo creo que no fue tan doloroso, pero sí me impresionó porque en la medida que yo empecé a leer y ver tantas cosas, pero ¿por qué esto no nos lo enseñaron? ¿Por qué cuando yo iba a las misas y por qué cuando mi familia me enseñaba y el colegio me enseñaba, por qué esto no me lo enseñaban si estaba? Yo no entendía, era por qué no lo habían enseñado, si está ahí escrito, si es tan evidente. Y entonces luego uno se da cuenta que es que lo que pasa, lo que enseñan es otra cosa, no enseñan con base a la Biblia. La gente que normalmente enseña no se ha leído nunca la Biblia y lo hemos podido ver en todos los cursos y en todas las partes que hemos estado con el curso de comprensión de textos de la Biblia, que la gente que enseña Biblia no se ha leído la Biblia. Entonces eso para mí fue muy impactante. Lo mío no fue doloroso en el sentido, no sé, pues para muchas personas sí lo pueden ser, pero a mí no me generó el choque de dolor del Dios que creía, porque yo ni sabía, pues yo creo que yo de una me di cuenta que estaba creyendo en otro Dios, pero lo que me impresionó... Y muchas cosas ni las creía. Exacto, lo que me impresionaba era... Era tu Dios, pero ni le creía. Exacto, era que no lo enseñara, pero ¿por qué no me enseñaban eso si se supone que me estaban enseñando Biblia? O sea, que lo que me leían allá al frente era basado en la Biblia. Eso me sorprendió a mí muchísimo, me generó bastante impresión y digamos que tristeza. Ayer precisamente alguien con cierto, como ella misma reconoció, con cierto morbo,
porque ya tenía una información correcta de que nomás hay una sola Biblia, ¿no? Y entonces fue a un sitio y dijo, quiero comprar una Biblia. Y inmediatamente le preguntaron cuál. Digo, ¿cómo así cuál? Es que ¿cuántas Biblias hay? Entonces le comenzaron a decir, no, es que usted, y en forma agresiva, ¿usted cuál Biblia quiere? Y ella le dijo, yo no estoy diciendo cuál Biblia quiero una Biblia. Vengo a comprar una Biblia. ¿Pero cuál Biblia quiere? Y digo, una Biblia. Estoy diciendo una Biblia. Por favor, me vende. ¿Usted vende aquí Biblias? Me vende una Biblia. Ah, no, me tiene que decir cuál. Digo, le estoy diciendo una Biblia. Ah, espérese un momentico. Entonces le sacaron la Biblia de Jerusalén y le digo, ¿es la única que tiene? Ah, no, es que depende de cuál quiere. Una Biblia. No hay más Biblias. Ah, no, es que ya hay muchas Biblias. Cada religión tiene una Biblia. Dice, entonces todas las Biblias no dicen lo mismo. Ah, no, todas no dicen lo mismo. Ella ya sabiendo y ya teniendo el análisis, la seguridad de que la Biblia está escrita en hebreo, griego, arameo. No fue escrita por ninguna religión, no es dueño de ninguna religión, ni la religión judía es dueña. Recuerden que la religión judía, los sacerdotes y sumos sacerdotes de la religión judía persiguieron a los escritores bíblicos por estar hablando de Dios contrario a lo que estos sacerdotes y sumos sacerdotes judíos estaban enseñando que decían las escrituras, que ya estaban determinadas. El Antiguo Testamento está determinado 400 años antes de Cristo y el Nuevo Testamento está determinado 100 años después de Cristo. Toda esta cantidad de religiones con sus comentarios, no con sus Biblias, sino con sus comentarios, son totalmente erróneos. Entonces ella decía que le fue muy doloroso que personas que estuviera vendiendo Biblia, que se sabía que estaba hablando de cuál Biblia, de cuál Biblia le estuviera cuestionando a ella y metiéndole la duda de que había muchas Biblias y que había Biblias de tal religión, había Biblia de tal religión y que había Biblia de tal religión y que algunas personas habían destrozado la Biblia, habían sacado libros de la Biblia, habían sacado Biblias incompletas con el título de la Biblia. Es imposible. La Biblia es una y lo que hay es muchas traducciones y todo texto que le coloque el título de la Biblia no puede cambiar ni el contenido, ni el número del libro, ni el significado, porque ya dejaría de ser la Biblia. Yo quería hacer una anotación referente a lo que Mauricio nos explicó ahorita y cómo arrancó el programa frente a las concepciones que la gente tiene en la cabeza y que no cambia. Hay que recordar que el Dios de la Biblia es un Dios que está vivo. Es un Dios, y estando vivo, porque a nosotros nos han hecho relacionar con un Dios mudo, un Dios que es una imagen que no se comunica. El Dios de la Biblia es un Dios que está vivo, que se comunica, que habla. Si creó la voz, habla. Si creó los sentidos, él siente, escucha y se puede comunicar. Por eso es que es importante entender que cuando decimos que revelación del Espíritu Santo no es un acto de magia, es un ser vivo comunicándose, un ser vivo que es Dios, de naturaleza divina, comunicándose, explicando y aclarando las cosas. Bueno, tenemos unos minuticos para saludar a los oyentes que de pronto por ahí nos han escrito, a Daniel, a Natalia, nuestro community manager reportó sintonía también, a Diego Henao, quien es la persona que administra las redes. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales. Los realizadores de este programa tenemos diferentes redes. Aprendiendo Biblia con una H intermedia en el Facebook, la fanpage Aprendiendo Biblia, y también con ese mismo nombre nos encuentra en la red social de Instagram, Aprendiendo Biblia. Tenemos un Twitter donde nos puede preguntar, @apbiblia. Y recuerden que este programa queda grabado en la Radio Celestial 104.1 FM en YouTube. Entra a YouTube, mete en el buscador la Radio Celestial 104.1 FM y lo puede ver cuantas veces usted le parezca. Exactamente. Aprovecho también para recordarles a todos los oyentes que más o menos entre la primera y la segunda semana de agosto daremos inicio al curso de comprensión de textos en la Universidad Tecnológica. La próxima semana nos confirman el día exacto que inicia.
Les quiero compartir eso para las personas que estén interesadas, nos pueden escribir por el WhatsApp y ya les daremos más información. También les quiero avisar a todos nuestros oyentes que a partir del primer fin de semana de agosto, este programa de Aprendiendo Biblia será de 1:30, de 8 de la mañana a 9:30. Ante la profunda presión de todos nuestros oyentes nuevos y antiguos, que es muy cortico. Hoy todavía estamos con el programa cortico, que es 1 hora, pero se nos va volando tanto a ustedes como a nosotros. Y ante la presión, tanto los de la emisora estuvieron a bien de complacer a sus fieles oyentes y toda su audiencia. Y también nosotros se nos invitó a que si aprovechábamos que ellos nos podían conceder una media hora más los sábados, lo cual nos cuesta, pero entramos en una negociación y ya decidimos que ambas partes, que la próxima semana tenemos, a principio de agosto empezamos con... Aprovecho para darle un cortico saludo a Melissa, que es una estilista muy bella que nos está escuchando por primera vez el día de hoy. Un abrazo para ti. A los oyentes, muchas gracias. Al invitado, el ingeniero Amán, muchas gracias. Recuerden que dentro de 8 días el programa de preguntas y respuestas. Un fin de semana excelente para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia.